Todo comenzó con un viaje en diciembre del 2024, de vuelta a Madrid. Un viaje en carretera. Necesitaba volver a Madrid para trabajar y aproveché y me fui con unos amigos que también se dirigían allá en carro. Esto es el camino hacia el rodaje de un video musical. Bienvenidos. Esta es la segunda toma que grabo de este episodio. Quería un poco organizar las ideas a la hora de grabarlo, por lo menos de sacarlo de dentro y decidí darle una estructura un poco más identificable o por lo menos un poquito más organizada. Hoy es 28 de abril del 2025, lunes. Casualmente, ahora mismo España, no toda, pero a las 4, casi 5 menos 5 de la tarde, está sin luz, sin fluido eléctrico. Y aproveché unas ideas que venían rondándome los días anteriores de poder registrar el viaje, como bien lo digo en el título de esta miniserie, en este camino de todo lo que me ha tocado hacer desde ese viaje que comenzó en una camioneta desde Extremadura hasta Madrid, aproximadamente unas 5 horas en diciembre, hasta el estreno de un video musical. La idea de este proyecto, de esta miniserie, me es hacer algo rápido, por lo menos darte el insight a lo que se vive durante el desarrollo, la preproducción y el rodaje y el montaje de un videoclip, de un video musical. Entonces, en este episodio número 1, vamos a hablar de la concepción de la idea y el reto de llevarla a cabo. Como bien saben, un video musical al final es una producción audiovisual. Con otro formato, otro lenguaje, pero sin atarlo sin atarlo a reglas, evidentemente. Y esto lo digo porque, por lo siguiente, básicamente. Yo tenía que regresar a Madrid al trabajo. Me había cogido unos días de vacaciones, unos pocos días de vacaciones, y tenía que regresar a Madrid, trabajar y regresarme otra vez a Extremadura, que estaba pasando Navidades. Y aprovecho ese chance y me voy con ellos, con Pablo y Paloma, que son músicos, son artistas. Y pues iba yo atrás en el carro y él me empezó a mostrar sus canciones, unas cuantas. Y entre la conversación, él me dijo que había grabado un videoclip recientemente, un video musical, básicamente súper con las uñas. O sea, necesitaba promocionar su canción, le dijo a un amigo, cogió una cámara, se grabó tocando en un parque y lo editaron y salió, básicamente. Entonces ese proyecto, ese videoclip, él me lo mostró en el carro y tal, yo lo estuve viendo. Y él me dijo, mira, yo tengo una canción, o por lo menos voy a sacar un álbum, y me gustaría, si quieres, grabarle un video musical, aprovechando que pues tengo cámara y lo podemos llevar a cabo. Y yo le dije, dale, claro, de una, muéstrame la canción. La canción se llama Aunque ya no estés, de Aldebarán, es un nombre artístico, con Zenet, que es un artista invitado, un cantante, y Manuel Machado, que es
el trompetista. Que al andar por esas calles, recorriendo esos detalles, hay algo que recordé y no lo sé. Como ahora te imaginas esta voz que desafina, recordándote otra vez. La canción dura 6 minutos 40. Por ahí, más o menos. El reto, mientras la escuchaba, aparte, antes que nada, un poco grosero de mi parte, la canción me encantó. No lo digo porque la vaya a rodar. De hecho, yo podría ser el que diría que esté cansado de la canción porque la he escuchado tantas veces, pero no es el caso. Y eso es lo bonito. Pero la canción dura lo que dura. Y la canción dura lo que dura y hay que sostener 6 minutos y pico de una canción que lo bueno es que tiene muchos cambios, juega mucho con el género. Es una propuesta entre jazz, bolero, salsa, cha-cha-cha. Tiene de todo. La verdad es que es una producción muy, muy buena. Y la verdad que sí, o sea, merece la pena llevarla a cabo. Corte A, luego de ese viaje, nos vimos en enero, como a los 15 días por ahí. Pues yo escuché la canción, aún no estaba pública en Spotify. Él me la mandó por un link. Y escuché la canción un par de veces, no muchas veces, no les voy a mentir. Bueno, nos vimos en un bar, que este bar va a tomar cierta relevancia en futuros episodios. Y nos sentamos ahí, nos tomamos un café. Y básicamente esa reunión, ese encuentro, ese café, fue alrededor de dos cosas. Referencias musicales, referencias de videoclips musicales, de videos de música. Y la concepción de la canción. A mí me interesaba saber cómo nació la canción. No sé por qué me nació esa pregunta de hacérsela a Pablo, pero dije, a mí me gustaría conocer lo que no cuenta la obra por sí sola. No sé si ese es el camino, no sé si ese es el método, no sé si está bien o está mal, creo que no. Pero creo que eso hace que la canción, por lo menos a mí, cobre un poco más de peso o de relevancia. Y volviendo al primer tema de que tocamos, bueno, no fue parte 1, parte 2, pues fue yendo viniendo. Hablamos de los videos musicales de Radiohead, hablamos de películas, hablamos de Magnolia, hablamos de La La Land, hablamos de Hair, de Spike Jonze. Hablamos de todo y me gusta que por lo menos Pablo tengas pues conocimiento cinematográfico. Y creo que entre como que con eso sobre la mesa se puede hacer cosas interesantes. No es necesario, pero creo que el artista sepa hacia dónde va su canción, o por lo menos a través de qué se va a promocionar su canción, que al final es una producción audiovisual, un videoclip. Creo que eso es clave. Por lo menos para mí, mi objetivo principal no es hacer un videoclip. Mi objetivo principal es ganarme la confianza de la persona que me llamó para yo ser el que dirija esta pieza. Y había un reto que no resolví en lo que contaba anteriormente. La duración de la canción juega un papel fundamental. A diferencia de la canción, del videoclip que él me mostró de su canción anterior,
Es una canción corta, o sea, 2 minutos, 3 minutos y mucho. O sea, como mucho 3 minutos y pico. Y era él tocando el violín y cantando, y creo que su prima estaba también, hacía parte de la canción, o sea, cantaba también. Entonces era una canción fácil, ligera, o sea, fácil de ver, un videoclip fácil de ver, no se te hacía largo, era, o sea, estaba bien. Pero sostener una canción de 6 minutos y medio, donde no había un contrato, una ley que fuera obligatorio que saliera la banda todo el tiempo. Entonces una de las referencias que tocamos fue Michael Jackson. Los videoclips de Michael Jackson para mí, creo que es la razón por las cuales a mí me gusta el cine. No los videoclips, el cine. Mi abuela viajaba a Estados Unidos frecuentemente con mis abuelos. Mis abuelos viajaban a Estados Unidos frecuentemente y nos traían DVDs. Nos traían La Máscara, nos traían distintas películas en DVD, pero sobre todo algo que vimos muchísimas veces, que no sé si ese DVD aún, eh, o sea, aún pues, se reproduzca de una manera fácil, porque lo pusimos un montón de veces en la casa de mis abuelos. Es History de Michael Jackson, que es una recopilación de todas sus canciones, bueno, de gran parte de sus canciones, de sus videoclips. Y quien no haya visto un videoclip de Michael Jackson, más allá de la polémica o de lo que pienses de él, el tipo era un genio con respecto a sus videos musicales. No solamente porque revolucionara la tecnología, sino que trabajaba con muy buenos directores. Trabajaba con John Landis, con Martin Scorsese, Spike Lee. Trabajaba con muy buenos directores. Y fue algo que me marcó. Fue algo que me marcó porque veía lo impresionante que eran sus videos musicales y diferentes. O sea, se exploraba mucho. A veces, evidentemente, a veces se quedaba como en lo que comunicaba la época, a lo que sucedía en su época, en los 80. O sea, era a veces disco, a veces rock, pero exploraba otros campos. O sea, se iba al espacio con su hermana en Scream, como en una nave nodriza, en una nave espacial. A veces se iba eh, al, al antiguo Egipto con Remember the Time. Eran cosas que no solamente eran las localizaciones, sino también que dentro de eso le metía su lado, o sea, su ficción. O sea, habían personajes. Y eso es a mí lo que me interesaba. Es algo que a mí siempre me interesó. Y a nivel cinematográfico y el lenguaje cinematográfico siempre me marcó. Y es algo a lo que siempre o de vez en cuando vuelvo. Y de los cuales a mí, pues, me hizo, después de tanto revisionado, me hizo enamorarme del medio, del arte, del séptimo arte. Entonces se lo propuse a Pablo. Vamos a hacer un videoclip, pero vamos a meterlo en cortometraje adentro. Y ahí empieza todo. Sin guión aún, pero esa era la idea. Habían algunos cuantos trazos de planos o de algo como en el aire que aún necesitaba aterrizar. Y esto en el próximo episodio del camino hacia el rodaje de un video musical. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Este episodio solamente está en audio porque lo quise hacer un poquito más espontáneo, más a la marcha. Al final es como el apellido del podcast, El Largo Viaje, un podcast sobre la marcha. Vamos a volver pronto con el siguiente episodio. Aún no se ha rodado,
estamos a la fecha, no se ha rodado, ya les contaré por qué. Y nada, te espero por aquí, por Spotify, por YouTube, en El Largo Viaje Podcast, o búscanos más fácil en Google, pones El Largo Viaje Podcast y saldrá o en Spotify o en YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete o síguenos en Spotify, califícanos con 5 estrellas para que este registro de un viaje, desde el desarrollo, a través de la preproducción, a través del rodaje o aplazar un rodaje, hasta llegar al estreno, pasando por la postproducción. Quizás les sirva, creo que les servirá a alguien. Yo creo que es una especie de catarsis que realizo, porque es un proceso bonito y del cual a mí me gusta documentarlo. Siempre hay algo en documentar los procesos que me parece interesante. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Seguramente el proceso tiene lo suyo. Ya hay cosas que han pasado, entonces ya hay cosas que contaré, o sea, que cuento en retrospectiva y que contaré a medida que vaya sucediendo. Así que nada, muchísimas gracias. Yo soy Juan Camilo Galindo. Esto es El Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Adiós.